familia, tengo una pregunta. Nuestra hermana Virginia Banquet desde Malambo, en el Atlántico, nos pregunta lo siguiente: ¿qué quiere decir el Señor con la abominación desoladora en Mateo capítulo 24 verso 15 y que también aparece en Daniel capítulo 9 verso 27? Voy a repetir la pregunta que nos hace la hermana Virginia. Dice: ¿qué quiere decir el Señor con la abominación desoladora de Mateo capítulo 24 verso 15 y también Daniel capítulo 9 verso 27? Muchas gracias, hermana Virginia, por tu pregunta. Interesante, y vamos a comenzar a responder de una vez. Vamos comenzando con la Biblia. Vamos a leer qué dice Mateo, por favor. Mateo capítulo 24 versículo 15. Que nos acompaña, como siempre, mi hija Karina, que está en la lectura de la palabra y verificando que todo esté saliendo bien en la transmisión con las cámaras. Y pues es quien me colabora, me ayuda para la lectura de la escritura. ¿Qué dice Mateo capítulo 24 verso 15, por favor? Dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lee, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Continúa, por favor. El de la azotea no baje a tomarlo de su casa, y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa. Continúa. Mas hay de las que estén encinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del cosmos hasta ahora, ni habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ok. Vamos a leer ahora, por favor, Daniel, capítulo 9. 27. Daniel, capítulo 9, verso 27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Esta figura que aparece, bueno, para comenzar a responder a mi hermana Virginia, esta figura que aparece descrita en Daniel, capítulo 9, versículo 27, en el Viejo Pacto, tiene una correspondencia con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, del 15 en adelante, en donde el Señor Jesús pues vuelve a mencionar este personaje, la abominación desoladora. Hay un hecho histórico que sucedió alrededor del año 164 a.C., en el que un monarca llamado Antíoco Epifanes invadió e hizo estragos en Jerusalén y no hizo pacto con Israel. Hay quienes creen que la abominación desoladora de Daniel fue cumplida casi 200 años antes de que Cristo naciera, porque este personaje invadió, destruyó y no hizo un pacto. Bueno, la única diferencia es que este Antíoco no hizo ningún pacto con Jerusalén. Este detalle es lo único que demuestra históricamente de que la abominación desoladora de la que habla Daniel no se cumplió en ese año antes de Cristo, en los 267 años antes de Cristo. Luego nace Jesús. Digo esto para sacarlo del panorama, ese acontecimiento histórico. Luego nace Jesús y en su último año de ministerio Jesús anuncia la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice y describe los acontecimientos que van a suceder durante el tiempo de la manifestación de la abominación desoladora. Algo abominable, es algo horrible,
algo indescriptible, algo que no tiene y no quiere ser mencionado y nadie quiere mencionar. Y viene con desolación, por eso es desoladora, porque viene para destruir, viene para arrebatar, para dañar. Y entonces este personaje que la Biblia de manera misteriosa enmarca con este alias de abominación desoladora, según la descripción de Daniel, que se repite nuevamente en las palabras de Jesús. Jesús está citando a Daniel, de hecho, Jesús cita a Daniel y repite la profecía exactamente con las mismas palabras, lo cual indica una vez más que la abominación desoladora no sucedió en el año 167 a.C., sino que tiene un hecho, un evento va a suceder en el futuro a partir del año 33 en el que Jesús está hablando estas palabras en Mateo capítulo 24. Entonces Jesús habla de la abominación desoladora, Daniel habla de la abominación desoladora, y por las descripciones de los eventos que acompañan la manifestación de esta abominación desoladora, entendemos que la abominación desoladora se tiene que manifestar para los tiempos del fin, y que esa manifestación será con desolación, será con destrucción, será con quebrantamiento de Israel, pero también de las naciones, según lo que está escrito en la Biblia. Estas, para no dar más vueltas, la abominación desoladora es el alias, o es un alias con el que la Biblia denota al anticristo. Entonces el anticristo, su manifestación y su ministerio es lo que la Biblia le denomina con este alias de abominación desoladora. ¿Cuándo va a suceder? Pues ya lo dije, cuando el anticristo se manifieste. Pronto. Jesús lo anunció, Daniel lo anunció, y estamos por ver el principio de dolores que darán paso luego a la manifestación inminente del anticristo. El anticristo es la abominación desoladora, quien, según la profecía de Daniel y la profecía ratificada de Jesús, se sentará con Israel y firmará un pacto de paz con esta nación. Todos sabemos que históricamente Israel ha sido un país de guerra, una nación de guerra. Conquistó la tierra de Canaán por guerra. De hecho, fue una conquista, fue una invasión. Ellos invadieron esa tierra por orden de Dios y conquistaron los territorios, conquistaron los pueblos y se adueñaron de la tierra de Canaán. Y a lo largo de la historia ha tenido guerras hasta el sol de hoy, principalmente con el pueblo ismaelita, que son el pueblo árabe. Han tenido una lucha a muerte y sin tregua. Esta lucha se recrudeció a mediados del siglo pasado, cuando Israel es reconocida como nación, después del Holocausto, es reconocida como nación, y entonces ocupa el estado actual de Israel. Ahí sigue la guerra que ha estado por más de 4.000 años en esa tierra, y entonces los palestinos, que son sus hermanos árabes, hijos de Ismael, hijo de Abraham, están en un pleito constante con Israel por esa tierra, por el templo, por los lugares santos, porque ambas religiones, la judía y la musulmana, tienen los mismos lugares santos, tienen las mismas referencias sagradas y tienen el mismo padre, que es Abraham. Entonces cada una reclama para sí el derecho de estar en ese lugar, de estar en esa tierra, como herencia de su padre Abraham. Y entonces esta guerra, pues todos los días parece que se va a acabar, y todos los días recrudece. Y no ha habido una persona, un presidente o una organización a nivel histórico que sea capaz de poner fin a la guerra del Medio Oriente entre judíos y palestinos. No ha existido, y esa guerra sigue hasta el sol de hoy. Pero resulta que cuando el anticristo se manifieste, la abominación desoladora será capaz, este varón que se va a manifestar, será capaz de sentar a Israel y a Palestina en la misma mesa. Y no solo eso, sino que será capaz de unificarlos en paz, con la firma de un acuerdo, de un tratado de paz, de cese al fuego bilateral, y se proclamará la paz en Israel y Palestina. La Biblia no habla acerca de cuáles serán las condiciones del pacto, solamente que se hará paz.
en esa tierra. Cuando eso suceda, entonces la abominación desoladora se apoderará de Israel, se apoderará del pueblo y de todas las naciones de la tierra, y entonces vendrá finalmente lo que está determinado sobre el desolador, esto es sobre el anticristo. Entonces, hermana Virginia, para concluir la respuesta a tu pregunta, ¿a qué se refiere Dios cuando habla en Daniel 9:27 y en Mateo 24:15 de la tal abominación desoladora? Pues la respuesta es al anticristo, a este personaje es que la Biblia se refiere en estos dos pasajes que acabamos de leer.